En este día me han filmado más de 300 cámaras de seguridad, porque Londres es de las ciudades con más cámaras de seguridad del mundo. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Cuál es la historia? ¿Qué dicen las leyes? ¿Para qué sirven? ¿Y qué opina la gente? Se estima que hay un total de 600.000 cámaras en la ciudad, el equivalente a 400 cámaras por kilómetro cuadrado y a 1.500 cámaras por habitante. Algunos estudios dicen incluso que hay hasta 900.000 cámaras en la ciudad. Si lo comparamos con otras ciudades, por ejemplo, Barcelona tiene 7.000 y París tiene 26.000. La diferencia sí que es grande. En esta ciudad hasta los taxis tienen cámaras de seguridad. Cabe aclarar que según algunas fuentes de internet, las ciudades con más cámaras de seguridad estaban en China y en India y luego Londres. Pero la cantidad de cámaras en ciudades de India o de China variaba mucho según la fuente. Se estima que en promedio una persona en Londres pasa por 300 cámaras de seguridad por día. Según las autoridades, la cantidad de cámaras ayuda a prevenir ataques en eventos masivos o ataques terroristas. Pero esto, ¿qué tan cierto es? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cámaras, 14 en el radio de 10 metros por 15 metros. Existe lo que se llama la teoría del panóptico de Foucault, que es un sistema que se instaló principalmente en cárceles, en el que se creía que al estar todos los presos vigilados desde una torre central, esto lo que haría era disminuir su mal comportamiento. Decía que si el ser humano estaba vigilado no haría cosas que están mal. Eso es una teoría, pero ¿se cumple la realidad? Según el Colegio de Reducción de Crimen del Reino Unido, las cámaras de seguridad sí ayudan. Uno de sus estudios reveló que el crimen decreció un 13% en zonas con cámaras de seguridad comparado con lugares donde no las había. El estudio también reveló que las cámaras de seguridad sirven para prevenir cierto tipo de crímenes, pero no otros. Por ejemplo, se reveló que en esta comparación el crimen relacionado con la venta y compra de droga callejera cayó un 20% y el crimen relacionado con el robo de vehículos y propiedades cayó un 14%. Otros crímenes, como pueden ser crímenes violentos o peleas o ataques, no disminuyen por la presencia de cámaras de seguridad, pero las cámaras ayudan a encontrar a los culpables en estos casos. Do you know that London is one of the cities with the most CCTV cameras in the world? Yes. How do you feel about that? It's a case of I don't think a lot of the time it's really necessary. I'm not particularly too bothered, but sometimes you know they're there and it's a bit of an invasion of privacy in some locations. Okay, have you ever felt worried? In particular, one moment in particular where you felt worried about your privacy? Or it's just like when you're in like certain areas, so like particularly like in like shopping centres or stuff, you don't feel they're there to protect you, they're there to protect the businesses really. Intenté ver cuánto se invierte en cámaras de seguridad. Esto va cambiando obviamente por distrito, por barrio, por ciudad. La ciudad de Londres, la City financiera, que es una ciudad independiente aparte de Londres, gastó 7 millones de libras el año pasado. El barrio de Camden gastó 1 millón y el de Hammersmith 230.000. Obviamente esto es el año pasado, luego de la instalación de la mayoría de las cámaras de seguridad, y los presupuestos no detallaban cuánto se gastaba en mantenimiento, cuánto en personal, cuánto en vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la ley sobre las cámaras de seguridad? En el caso de personas particulares, se dice que cualquier persona puede instalar una cámara en su comercio o en su vivienda, siempre y cuando no apunte directamente a propiedades de otras personas. Toda persona tiene el derecho de pedir el material filmográfico en el cual esas personas salieron. Por ejemplo, si yo quiero pedir el material filmográfico de un negocio que me está apuntando la cámara en este momento, puedo ir y pedirlo y me lo tienen que dar, y las cámaras deben tener en algún lado información de contacto. La ley establece 12 puntos que hay que tener si uno quiere instalar cámaras de seguridad. El primero es tener un propósito claro. No instalar una cámara porque sí. No atentar contra la privacidad de otros individuos o contra sus derechos humanos. Operar de manera transparente para que la gente sepa que está siendo filmada. Hacerlo de forma buena u honesta. Tener políticas y reglas claras. No guardar más imágenes de las que son estrictamente necesarias. Tener reglas seguras sobre quién y cómo pueden acceder al material. Operar a los estándares requeridos por el gobierno. Asegurarse de que las imágenes estén guardadas de manera segura. Revisar o chequear los sistemas de manera regular, idealmente una vez al año. Ser efectivo a la hora de aplicar la ley. Y por último, si nuestras imágenes trabajan en conjunto con otras imágenes, asegurarse que todo esté en día
y en hora, todo en orden. TfL, la entidad que regula el transporte de Londres en estaciones de metro como estas, opera 15.576 cámaras de seguridad en todas sus estaciones. En 2003, por ejemplo, tenían 6.500 cámaras. Ese número ha crecido bastante. Esto sin contar las cámaras instaladas, por ejemplo, en los vagones o en los buses. Do you know that London is one of the cities with the most CCTV cameras in the world? I didn't know that, but it doesn't surprise me. How do you feel about it? I have no opinion. Big Brother is watching us wherever we are, whether it's Okay, so you never felt like your privacy has been like... no more than on my phone. I carry a phone with me, so I don't find it any more intrusive than Google watch me where I go. Miren, por ejemplo, en esta esquina. Ahí hay una cámara. En ese lugar de construcción tenemos cámaras ahí, 2 cámaras, tenemos otra cámara ahí, tenemos otra cámara allá atrás, tenemos cámaras por todos lados en esta ciudad. Hay ejemplos muy famosos donde las cámaras de seguridad han ayudado a prevenir crímenes y a resolver crímenes, pero también hay ejemplos donde se han usado mal. Estuve investigando un poquito y hay un ejemplo que, si bien no es en Londres, sirve para ilustrar cómo las cámaras de seguridad pueden traer problemas. En 2010, en Birmingham, la policía instaló cámaras de seguridad en barrios con mayoría de población musulmana. 72 de esas cámaras estaban escondidas y esto generó muchísima desconfianza entre la población de esos barrios, la comunidad musulmana y la policía. Y esto es un claro ejemplo de cómo las cámaras de seguridad están mal usadas y cómo hay que seguir la ley cuando hay que ser transparente sobre cómo, por qué, cuándo y dónde se utilizan las cámaras. Esto es Trafalgar Square, una de las plazas más importantes de Londres, y es muy importante la historia de las cámaras de seguridad porque acá se instalaron las primeras cámaras de seguridad de todo el Reino Unido. Fue en 1960 cuando la familia real de Tailandia venía a visitar el país. En 1961 se instalaron las primeras cámaras en una estación de tren y en 1969 se instalaron cámaras cerca del Palacio del Parlamento y otros edificios gubernamentales. En 1975 se instalaron cámaras en otras estaciones aledañas a estadios de fútbol para controlar a las personas en eventos masivos, y en 2015 llegaron las cámaras 4K al mercado. Un poquito la historia de las cámaras de seguridad que nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Y así concluye el video de hoy. ¿A vos qué te parece? ¿Está bien que haya tantas cámaras o atenta contra la privacidad de las personas? Te leo en los comentarios.